noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale. Yo soy Diego Trinidad. Esta noche vamos a hablar de política, de la actualidad, de lo que ha estado pasando en los últimos días. Específicamente vamos a hablar de la situación en Irán, que sigue dilatándose, y vamos a hablar también de lo que pasó en referencia a Cuba la semana pasada, específicamente otra vez sobre la, el enjuiciamiento de Raúl Castro después de 30 años y, más importante todavía en lo que a mí se refiere, la decisión que hubo de la Corte Suprema en uno de los dos casos que se presentaron bajo la ley Helms-Burton de reclamaciones por las pérdidas de Cuba. Habían dos casos, todavía queda uno, pero se decidió uno el que eh, se juzgó aquí en la Corte de Distrito de Miami el año pasado también, en el cual los dueños de los muelles de La Habana ganaron una demanda gigantesca a las líneas de crucero por estar violando la ley Helms-Burton, llevando pasajeros a Cuba desde el 2016 al 2019, que se calcula que llevaron 1 millón de personas a Cuba. Así que vamos a empezar con el asunto de Irán, que en lo que a mí se refiere es lo más importante de todo. Y como yo llevo meses diciendo, no se puede hacer un juicio sin tener la información suficiente, la cual yo no la tengo y yo no lo he hecho, a pesar de la enorme molestia que tengo desde que se pararon las operaciones militares antes de tiempo y por consiguiente no se terminó el trabajo como se debía haber hecho. Eh, Casi todos los analistas militares importantes, especialmente los de Fox News y el general Jan King, todos están de acuerdo en que la operación militar hay que terminarla y hay que continuar los bombardeos que se suspendieron. Pero nada, seguimos, más negociaciones, más anuncios, más amenazas, más advertencias, y seguimos en lo mismo. En los últimos 2 o 3 días, otra vez volvimos, ya cuando estaba a 1 hora supuestamente de empezar los bombardeos de nuevo, según lo que sabemos, que no es necesariamente la verdad, pero bueno, es la información que tenemos. Según la información disponible, los líderes de algunos de los países del Golfo, incluyendo los Emiratos, Qatar, Arabia Saudí, convencieron al presidente de que una vez más diera la oportunidad a Irán para ver si se logra un acuerdo. Lo que yo escribí en Facebook ayer en mi enorme disgusto no tiene nada que ver, yo no he hecho ningún juicio. Seguimos esperando. Desafortunadamente no queda más remedio hasta que este presidente decida lo que quiere hacer, que lo va a decidir a su debido tiempo. Y esa es, por cierto, la única esperanza, para mí por lo menos, que todo lo que él ha prometido, todo lo que él ha anunciado, con todas las dilataciones, cuando llegue el momento hecho convencimiento, lo hace, toma la acción. Fue, simplemente no queda otra que seguir esperando. Ahora bien, sobre las negociaciones específicamente, yo sí sé esto. Donald Trump se considera un maestro en el arte de la negociación. Escribió un libro sobre eso. Muy bien. Todos los demás presidentes que vinieron antes de él, desde Franklin Roosevelt, estaban completamente convencidos de que no solo podían negociar con los líderes comunistas, sino que los podían convencer, los podían llevar a aceptar la posición de Estados Unidos. Todos y cada uno fracasaron, incluyendo Ronald Reagan, que al final, y única y exclusivamente porque mantuvo el principio de la iniciativa del espacio, que fue lo que
atemorizó completamente a los líderes militares de la Unión Soviética y decidieron, y así le recomendaron al líder Gorbachev que la Unión Soviética no podía bajo ninguna circunstancia competir con Estados Unidos en ese programa del espacio. Ellos sí estaban convencidos de que iba a funcionar, al contrario de los críticos de aquí de Estados Unidos. Y como sabían que no podían competir, le dijeron a Gorbachev, no nos queda más remedio que ceder. Y así fue como único se logró el único acuerdo a través de 50 años que sirvió con la Unión Soviética, porque tuvo la verificación sobre el terreno. Esa fue la clave de todo. Pero a lo que iba, todos esos líderes estaban convencidos de que podían imponer su voluntad sobre los líderes comunistas. Todos se equivocaron y todos fracasaron porque no entienden. Comunistas, estamos hablando aquí de una ideología fanática. A pesar de que a través de los tiempos, sobre todo cuando llegó Gorbachev, eso prácticamente que se había acabado. Seguía siendo comunista. Quizás Gorbachev no tenía el convencimiento de otros líderes anteriores de conquistar el mundo, pero seguía siendo comunista y se murió siendo comunista. Con ese tipo de fanático no se puede negociar nada, porque ellos tienen un propósito y un propósito nada más, y para lo único que utilizan las negociaciones es para ganar tiempo. Entonces, los fanáticos islámicos religiosos de Irán son mucho peores todavía, porque los comunistas querían conquistar y dominar el mundo. No, esta gente no quiere eso en lo más mínimo. Esta gente quiere destruir el mundo. Esta gente quiere llegar al apocalipsis bíblico porque ellos están convencidos de que van a ir al paraíso. Entonces, pues lo que quieren es acabar. Y como se negocia con gente que te está diciendo, no solo te están diciendo, te voy a matar, sino que te están apuntando con un arma, tienen el dedo en el gatillo y en cualquier momento están dispuestos a dispararte y a matarte. ¿Cómo se puede negociar con alguien así? Entonces, eso es lo que está haciendo este presidente. Y él piensa que va a lograr un acuerdo. Bueno, vamos a suponer que en efecto se logre un acuerdo y que se logre un acuerdo favorable en lo que él ha dicho que quiere, especialmente eliminar las armas nucleares y en este momento, desde que empezó la tregua esta, abrir el estrecho de Hormuz a la navegación mundial. Esos son los dos objetivos. Ahora bien, aunque él en ningún momento, cuando el 28 de febrero empezaron a bombardear a Irán, en ningún momento él prometió, ni dijo tampoco siquiera, que el objetivo de Estados Unidos era derrotar, acabar, eliminar al régimen islámico. Esa fue la implicación y esa fue la expectativa. Eso era lo que todos esperábamos. Porque inclusive se dijo abiertamente que con esas medidas que el régimen se iba a debilitar tanto que le iba a permitir a la población que ya se había salido a las calles en enero y habían masacrado a 30.000, que iban a hacer lo mismo, iban a poder cambiar ellos el régimen. Así que Estados Unidos ni Israel tuvieran nada que ver excepto lo que estaban haciendo, bombardeando y matando a todos los líderes como lo hicieron. Está bien. Vamos a suponer que se resuelva el acuerdo. Todo está bien. Tiene un pedazo de papel, firma el pedazo de papel, una advertencia. Cualquier acuerdo que se haga, ni siquiera van a remotamente presentarlo ante el Senado para que se apruebe, porque saben perfectamente que no hay manera, que hay 60 votos en el Senado para hacerlo. O sea que esto simplemente tiene que ser un acuerdo ejecutivo que no sirve para nada, no tiene validez, porque el próximo presidente que llega no cambia su disposición. Pero seguimos adelante, siguen con un acuerdo, tienen un acuerdo ya. ¿Qué pasa? Irán no va a cumplir el acuerdo, no lo va a cumplir. En primer lugar, Irán nunca va a permitir una inspección sobre su terreno. Irán no va a permitir inspectores
internacionales y mucho menos inspectores americanos, que es lo único que puede darle la seguridad que en lo que se refiere al uranio, a las centrífugas que lo enriquecen y que lo convierten para usarlo en armas nucleares. No se puede ni siquiera confiar en los inspectores internacionales. Tienen que ir inspectores americanos a Irán. Irán no va a permitir eso. Salga el sol por donde salga, diga a Donald Trump lo que quiera decir. No es posible. Entonces, ¿cuál es el propósito de firmar un acuerdo si no sirve, no lo van a cumplir? Y esa es mi frustración total, porque ya no pude aguantar más y escribí todo esto que le estoy diciendo ayer. Desde el momento que yo escribí eso, a las pocas horas, otra vez volvió a cambiar. No, 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 no. Dijo, no crean nada de lo que se está reportando, porque aquí el único que sabe lo que va a pasar soy yo. Y es verdad, él es el único que sabe, porque nadie sabe lo que él tiene en mente, ni siquiera sus asesores más cercanos. Él va a hacer lo que él va a hacer cuando lo quiere hacer. Muy bien. Entonces, ya lo empezó a cambiar todo lo que se había reportado en buenos detalles. Por ejemplo, que estaba el 95% del acuerdo estaba ya listo. Estaba, lo habían aceptado las dos partes. No es verdad. No era verdad cuando lo reportaron. Y el mismo presidente dijo que no era verdad porque nadie sabía lo que estaba pasando, pero que se seguía negociando, que las negociaciones seguían procediendo bien. Sí, sí, están negociando hasta que él se vaya de Washington. Seguirán negociando. Y mientras están negociando, ¿qué piensan ustedes que está haciendo Irán? Ya lo han hecho de- de sobra. Se han rearmado en más de 40 días que las bombas no caen. Han eh, vuelto a esconder lo que tienen que esconder. En fin, han utilizado este tiempo de tregua para volver o tratar de volver lo más posible a donde estaban el 28 de febrero. Entonces, si este trabajo no se termina, eso va a pasar. No hay manera. Entonces, van a firmar. Todo está bien. Ah, 15 años, 20 años, hasta que Irán pueda siquiera empezar a producir armas nucleares otra vez. En primer lugar, le está dando 15 o 20 años. No, no es para siempre, no es la eliminación total. Y en segundo lugar, no van a pasar 15 o 20 años, van a pasar 3 4 5 años y volvemos a lo mismo. O sea, todo lo que se ha hecho es en vano. Entonces, esa es mi objeción. Eso es lo que yo puedo decir porque es lo que yo sé, porque es lo que la historia nos ha enseñado. Pero seguiremos informando. Hoy seguimos igual. Nada se ha acordado. Siguen las negociaciones. 3 días, 5 días. Además, en cualquier momento podemos empezar la operación militar. Sí, pero en cualquier momento no llega. Es más, lo que yo he mencionado tantas veces, el cuento del lobo y el niño. Ya llegó el lobo. Y el lobo tiene al niño en la boca. Lo único que falta es masticarlo y tragarse. Pero ya llegó el lobo. Y mientras tanto, seguimos negociando. Bueno, vamos a otro tema. Vamos al tema de Cuba, que es más interesante en el sentido que ya pasó. No hay que esperar a lo que pasó, por lo menos. Después de 30 años, lo que hace 30 años se podía y se debía haber hecho, porque todo el enjuiciamiento de Raúl Castro por el asesinato de los pilotos hermanos al rescate, ya en aquel entonces estaba preparado. Todo aquí en el sur de la Florida ya se habían hecho todas las investigaciones. El enjuiciamiento estaba preparado para llevarlo ante un gran jurado. Pero ¿qué pasó? El presidente Clinton decidió que no y se archivó. Eh, para algunos que se piensan que son expertos legales, el asesinato no tiene estatuto de limitación. Así que se puede pasar 30 años, se puede pasar 100 años. Eso no caduca nunca. Como por ejemplo dijo
me guardo el calificativo, la presidenta de México. Pero, hombre, han pasado 30 años, ¿cómo es que van a hacer esto ahora? Sin embargo, le está reclamando a los españoles que pidan perdón por Hernán Cortés y por exterminar a los aztecas, que no fue Hernán Cortés ni fueron los españoles, a los aztecas los exterminó la viruela. Pero bueno, ella piensa que 500 años para eso está bien, 30 años para eh, enjuiciar al líder retirado del régimen de Cuba, que ha sido hermano de todos los gobiernos de México desde que llegó en 1959 hasta ahora, todos y cada uno de los presidentes de todos los partidos, todos han abrazado al régimen más o menos. Vicente Fox, un poquito, pero fue igual todo, lo trataban como, por lo menos si no un hermano, como un amigo. Ahora, ¿de qué sirve este enjuiciamiento? Puede servir, puede servir. Primero, es un acto simbólico, pero es un acto de justicia. No importa que no pase más nada. Se hizo lo que se debía hacer. Era justo que se enjuiciara al criminal homicida Raúl Castro por haber dado la orden por derribar a los pilotos. Se debía también, por asociación, haber enjuiciado a Fidel Castro, que estaba vivo con aquello, y en definitiva, aunque Raúl Castro, su hermano, como ministro eh, militar de defensa, diera la orden que mandaba a Fidel Castro. Así que, ¿por qué no enjuiciarlo a él también? Pero bueno, ya de todas maneras está muerto, ¿qué más da? Raúl Castro está cerca, va a cumplir 95 años, pero está vivo. No que vaya a pasar nada cuando él muera. Todo el mundo aquí en Miami pensó por años, cuando salga Fidel Castro, cuando muera Fidel Castro, esto se acaba, los cubanos van a la calle. Aquí en Miami sí, aquí en Miami salieron como 300, 400 a Versailles y eso fue todo lo que se hizo. A pesar de todas las medidas que había tomado ya las autoridades de la ciudad de Miami por si se producía aquí. No sé qué es lo que pensaban que iban a hacer los cubanos de aquí. Lo que hicieron fue lo que hicieron y lo que hicieron fueron 200, 300 nada más. Eso es todo, por eso estamos aquí todavía. Pero bueno, de todas maneras. Por otro lado, aquí hay un precedente legal. En primer lugar, cuando hay un enjuiciamiento, Estados Unidos, bajo su sistema, tiene el derecho de capturar a la persona que ha sido enjuiciada. ¿Ok? Bueno, naturalmente, bajo el derecho internacional, eso no quiere decir que se puedan ir a cualquier país a buscarlo, pero de hecho sí lo han hecho y de hecho sí se puede. Lo hicieron y el precedente es cuando el presidente Bush padre invadió a Noruega, perdón, a Panamá para capturar a Noriega, perdón, que había sido ya enjuiciado también por narcotráfico, que lo hicieron. Y ahora, por supuesto, más recientemente lo hicieron con Maduro en Venezuela. El mismo principio, a Maduro lo enjuiciaron y lo fueron a buscar. Así que técnicamente en Cuba lo pueden hacer también. Ah, piensa mucho, pero no es lo mismo Venezuela que Cuba. No, por supuesto que no es lo mismo. En Cuba hay un aparato militar pues, mucho más grande y más efectivo. Y Raúl Castro, uno piensa que debe estar más y mejor protegido que Maduro. Sin embargo, ya se sabe bien que en la captura de Maduro hubo colaboración con parte del régimen. Sí, 38 cubanos que estaban ahí para protegerlo pelearon y murieron. Y en Cuba pues van a ser mucho más que 38. Pero la misma colaboración que hubo en Venezuela, pueden ustedes estar seguros que la hay ahora con Cuba. Ellos están perfectamente bien informados de dónde está Raúl Castro y de cómo lo pueden ir a buscar si quieren hacerlo.
yo no estoy remotamente prediciendo que eso es lo que va a pasar, pero puede pasar. Y militarmente no es en lo más mínimo hoy en día, no es en lo más mínimo tan difícil de capturar a Raúl Castro, ni mucho menos terminar con el régimen ese. Los cubanos sencillamente no van a pelear. Bueno, es mi opinión. En Venezuela pelearon, sí, pero 38. ¿Cuántos van a pelear en Cuba? El ejército de Venezuela estaba completamente desmoralizado, muy mal equipado, las armas todo viejas, todo. Sí, en Cuba pasa lo mismo, aumentado y corregido. Definitivamente que hay un grupo de, de militares que están listos a pelear, pero eso no quiere decir que de la manera como ha evolucionado la tecnología militar americana, que tengan el más remoto posibilidad de siquiera resistir. Así que si quieren hacer una acción militar, lo pueden hacer. Una vez más, está en la mente del presidente Kennedy, Trump, perdón, y él hará lo que quiera hacer cuando lo quiere hacer. Yo llevo diciendo por meses, mi expectativa ha sido que el cambio de Cuba se va a producir para el verano. Todavía no hemos llegado al verano. Y en este momento, yo no pienso que el estancamiento de Irán afecte lo que vaya a pasar en Cuba. Porque la cuarta flota está en el Caribe. No necesitan traer ningún personal del Medio Oriente para hacer nada de lo que vayan a hacer en Cuba, inclusive si va a ser una operación militar. Así que eso no tiene nada que ver. Eh, a mí me parece que por lo que trataron de hacer en Venezuela por un buen tiempo y lo que siguen tratando de hacer en Irán, la inclinación del presidente Trump, de verdad, esto no es por política, es de los pocos principios que él tenga. Él no quiere, él quiere evitar por todos los medios una guerra y que haya, sobre todo, que hayan muertos americanos. Así que su inclinación es conseguir un arreglo político. El problema es el siguiente, que la situación en Cuba es completamente distinta a la de Venezuela. En Cuba no hay un régimen que pueda gobernar con una apertura política. Es imposible. En Venezuela sí lo hay y todavía lo hay. O sea, el régimen chavista y el que Maduro fungía como presidente, como un monigote, que es lo que siempre fue. El régimen sigue ahí, pero ¿qué ha pasado? Que los líderes del régimen han decidido cooperar con Estados Unidos, lo están haciendo, varios siguen protestando porque eso no es lo que querían los venezolanos o lo que quieren, y tampoco es lo que queremos los cubanos. Pero el hecho es que en Venezuela ya hace meses que la situación ha cambiado considerablemente. Hay más tranquilidad y estabilidad en el país. Hay más comida, hay más libertad, hay menos represión. Eso es un hecho. Sí, sigue el régimen ahí. Sí, no ha habido elecciones. Yo estoy convencido que sí la van a haber y casi seguro que va a ser durante este mismo año. Pero en Cuba no hay esa situación. Hace 20 años, en Cuba había personal preparado, como quiera que sea, pues a ellos los educaban ahí, ¿no? Y los que se quedaban con el régimen, que seguían, pues estaban preparados para gobernar. Pero eso ya no existe. Eso se terminó hace muchos años. En Cuba, lo que hay ahora, el material humano que hay ahora, con lo cual el régimen sigue controlando y mal gobernando el país, no sirve. Son totalmente ineptos, no saben hacer nada. Entonces, a, esas, a ese material humano que hay en Cuba, quien sea, el sobrino de Raúl Castro, el nieto de Raúl Castro, no me importa quién sea, no sirven para manejar una economía, para ir poco a poco abriendo la economía de Cuba a una economía de mercado libre. Es
una imposibilidad tan grande como la es que Irán cumpla cualquier acuerdo que firme. No puede ser. Y esa es la diferencia. Por eso es que en Cuba no puede haber una situación como la que hay en Venezuela de quitar al monigote Maduro y en el caso de Cuba quitar a Raúl Castro que sigue siendo el que gobierna. Si quieren incluir a Díaz Canel, que lo incluyan, eso es un cero a la izquierda, nunca sirvió para nada, ni mucho menos sirve, ni es ningún líder, ni mucho menos. Pero bueno, es el presidente. Quítenlo. ¿Quién queda? Quedan los militares. ¿Ok? Los militares, por lo único que sirven es para robar. CAESA específicamente, que controla el 40% de la economía de Cuba. Y por cierto, contra Gaesa se están haciendo ciertas cosas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, que en mi opinión es uno de los mejores miembros del Tesoro, quizás el segundo mejor de Marco Rubio, y cuidado. Bessent sabe exactamente, y su personal del Departamento del Tesoro, dónde Gaesa tiene escondidos todos los multimillones de dólares que se ha robado. Todo. Eso probablemente lo están usando como un instrumento efectivamente para negociar que se vayan. O sea, dejarle unos cuantos de los millones que tengan. Pero que nadie piense que ninguno de ellos va a vivir para disfrutar todo lo que se ha robado. Así que Gaesa es quien en realidad gobierna a Cuba. Pero Gaesa, como digo, sirve para robar, no sirve para gobernar. Así que, ¿quién va a gobernar a Cuba? Como yo vengo diciendo hace meses, algunos empezaron aquí con la tontería de la anexión de Cuba a Estados Unidos. Es que las cosas de los cubanos verdaderamente son peor que cualquier fantasía que se pueda escribir, inimaginable. El pueblo americano, no hay manera en el mundo, en 100 años, en 1000 años, que acepte anexar a Cuba. En el siglo XIX, sí, lo trataron de hacer muchas veces, aún después de la guerra hispanoamericana, cuando todavía tenían a Cuba intervenida y antes de entregarle la independencia, hubo un movimiento anexionista fuerte. Es más, el general Wood, que era el interventor americano, le dijo claramente a los constituyentes cubanos, cuando estaban reunidos para aprobar la constitución, incluyendo la enmienda Platt, les dijo bien claro, si no aceptan la enmienda Platt, aténganse a las consecuencias porque es muy probable que el gobierno de Estados Unidos trate de anexar a Cuba. Y eso lo decidió. Votaron por la Constitución y por la enmienda Platt, en mi opinión, correctamente, porque lo que se quería en aquel momento era la independencia de Cuba. Y la consiguieron. Pero eso se acabó cuando aquello, a pesar de que Cuba estaba, créanlo o no, Cuba estaba con aquello más destruida que está ahora. En primer lugar, porque quizás hasta un 20% de la población había muerto por enfermedades, sobre todo debido a la política de reconcentración aplicada por el general Valeriano Weyler, pero ordenada por el primer ministro Antonio Cárdenas del Castillo, que ya había sido asesinado, pero de todas maneras, esa política de reconcentración acabó con el 20% de la población. Eso no ha pasado nunca, la historia de la humanidad conocida, por lo menos, nunca. Los comunistas bolcheviques no lo hicieron. Los chinos comunistas no lo hicieron con todos los millones de muertos que hicieron. Quien único llegó un poco cerca, porque en aquel momento Camboya tenía quizás 3 millones de habitantes, fue el Khmer Rouge de Camboya, las bestias homicidas esas. Puede ser que haya matado quizás un 20% o quizás hasta más de la población. Pero eso duró lo que un merengue en la puerta de un colegio. La situación de Cuba, pues España estuvo en Cuba por 400 años. Así que olvidar anexión, pero una intervención militar temporal, claro que sí. Eso es lo que debe y lo que puede ser, porque única y exclusivamente bajo una intervención militar americana se puede, se puede construir a Cuba. Olvídese nadie de ninguna reconstrucción. Cuba no es posible que se reconstruya, hay que empezar de nuevo.
Todo ahí hay que hacerlo desde el principio. No hay agua, no hay calle, no hay nada. ¿Cómo se puede hacer eso? Por la intervención americana. La cual, una vez más, en mi opinión, y por lo poco que se sabe aquí, va a ser más que bienvenida por la enorme mayoría del pueblo americano. El cubano que lo que está es totalmente harto después de 67 años. Eh, no queda mucho tiempo, pero tengo que hablar, repito, de lo que para mí fue más importante, la decisión que esa del caso de los muelles de La Habana contra los cruceros, porque eso, por primera vez, la Corte Suprema decidió la constitucionalidad de la ley Hersberton. Ya no hay ningún juececillo, sobre todo los de aquí del Distrito Sur de la Florida, que se pueda agarrar de cualquier pretexto para anular las demandas o impedirlas. Aquí nada más que hubo una jueza, la jueza Beth Cohen, la del caso ese de los muelles, que ha tenido el valor para aplicar la ley correctamente. Eso ya se acabó. Entonces, en la opinión de varios analistas legales, y en mi opinión también, eso le va a abrir las puertas a más demandas bajo la ley Hersberton, y es posible inclusive que algunas demandas que estén todavía en las cortes, o inclusive algunas demandas que se hayan perdido porque los jueces las han desechado por agarrarse de cualquier punto legal, eso ya se acabó. Se acabó también la limitación del tiempo. En este caso de los muelles, la concesión de los muelles había terminado en el 2004 y los cruceros estuvieron yendo a Cuba desde el 2016 al 2019. El juez Clarence Thomas, que fue quien escribió la opinión, decidió, junto con la mayoría de 8-1 de los otros jueces, decidió que el tiempo bajo la ley Helferton no importaba. Lo que importaba es la confiscación de la propiedad sin compensación. Eso es lo que dice la ley, y el juez Thomas y los que lo respaldaron aplicaron la ley y decidieron que la ley Helferton es constitucional. Así que eso puede abrir las puertas, y no solo para demandas, sino para que se negocien las demandas, para que se resuelva eso fuera de las cortes por arreglo entre las dos partes. Una vez más, eso es lo que puede pasar, y eso puede ser muy importante mientras seguimos esperando lo que queda. Con esto vamos a terminar este programa de esta noche, y como siempre, pues les doy las gracias por estar con nosotros, y les pido que compartan Sin Libertad la Vida Nada Vale con sus amigos y familiares. Eh, los martes y los jueves se transmite a las 8:30, a las 8 de la noche por YouTube y Rumble. Y quiero también anunciar que en el próximo programa haremos la segunda parte sobre el asesinato de Kennedy, que es muy posible que se extienda a 3 partes. Así que eso será el jueves. Mientras tanto, una vez más les doy las gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.